Buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy continuamos con las actividades del ciclo de charlas de café, Vías Convergentes, espacio dedicado a generar un diálogo acompañado de invitadas e invitados sobre alguna efeméride referente a acontecimientos y temas que han sido importantes tanto en el plano internacional como en el nacional y su relación con los ferrocarriles. Esta segunda charla del ciclo será en el marco de la conmemoración del Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios en Champotón, Campeche, el lugar donde, de acuerdo con las narraciones de Bernal Díaz del Castillo, en marzo de 1517 se llevó a cabo y ocurrió la primera victoria de un pueblo originario en tierra americana, como una forma de resignificar también el proceso de conquista. En este sentido, para nosotros es un honor contar con la participación del doctor Carlos Alcalá Ferráez, quien ha realizado una importante labor en materia de investigación histórica sobre los cambios demográficos en el estado de Campeche en el periodo de 1846 a 1910. A continuación, voy a leer una pequeña semblanza de él para hacer la presentación. Carlos Alcalá Ferráez tiene el título de suficiencia investigadora académica y doctorado en historia por la Universidad de Barcelona, con la tesis Asistencia, Sanidad y Población en la ciudad de San Francisco de Campeche, 1812-1861. Gracias a las becas de la Fundación Pablo García del Estado de Campeche y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, respectivamente, actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Higeyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán. Su línea de investigación consiste en el estudio de las epidemias en la península de Yucatán, principalmente el cólera y la viruela. Forma parte de la red de demografía histórica por el Colegio de Michoacán. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y tiene el perfil PRODEP. Ha publicado diversos artículos y libros sobre su tema de investigación, entre los que destaca Población y Epidemias en San Francisco de Campeche, editado en 2015, y como coautor de Historia Breve de Campeche, editado por el Fondo de Cultura Económica. Antes de ceder la palabra a nuestro ponente, aprovecho a invitar a quienes nos están viendo en esta transmisión para que por favor hagan sus preguntas y sus comentarios a través de los chats de Facebook del Museo Nacional de Ferrocarriles, del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias y Vías Verdes. La conferencia que en este momento el doctor Alcalá nos va a exponer se titula Epidemias, Desarrollo y Comunicaciones en la Península de Yucatán, 1833-1918. Sin más, los dejo con el doctor Carlos Alcalá. Por favor, doctor. Bueno, muchas gracias. Y antes de empezar, pues muchas gracias a las autoridades de la Secretaría de Cultura y del Museo Nacional de los Ferrocarriles por la invitación para participar con ustedes. La plática, pues bueno, tal como lo puse en el tema, quiero hacer un poco de vincular un poco la cuestión del desarrollo con las vías de comunicación y las enfermedades epidémicas, ¿no? Y las enfermedades en general también, ¿no? Porque es parte de los elementos y del combo de todo este proceso. Entonces, dispongo a compartir la pantalla. Entonces, la plática que les voy a dar, voy a empezar, voy a tomar como punto de partida la epidemia del cólera de 1833,
y voy a cerrar con la epidemia de influenza que se presentó, que igual fue una pandemia que se presentó entre 1918 y 1920. Digamos que ese va a ser el corte temporal, y a partir de estos dos procesos ir desarrollando un poco la vinculación de las tres variables de las que señalé al principio, ¿no? Y básicamente tratar de hacer una relación del contexto nacional brevemente y también con el contexto de la península de Yucatán. Entonces voy a estar hablando indistintamente de cosas que pasen probablemente en Campeche o que sucedieron en Yucatán ya como entidades separadas, ¿no? Pero es algo que, pero a mí me gusta trabajarlo de manera conjunta porque obviamente debido a la relación y al vínculo que se ha mantenido. Entonces, ya sin más, pues bueno, en este mapa, este es un mapa de la península de Yucatán de fines de siglo XVIII, en el que se ven los poblados, la zona poblada, los caminos, las vías de comunicación, ¿no? Antes de entrar a lo que es la cuestión del ferrocarril y demás vías de comunicación, hay que resaltar, pues bueno, las vías de comunicación siempre han sido a lo largo de la historia, pues muy importantes, ¿no? Para el intercambio comercial de productos, incluso para el avance de ejércitos cuando hay conflictos bélicos. Entonces aquí podemos ver la parte poblada de la península de Yucatán, que es el norte, como ha sido y como es hasta la fecha, donde se ve la comunicación con los pueblos y las diferentes rutas, caminos que eran trazados irregulares, evidentemente, donde la gente se transportaba pues en carretas, posteriormente en carruajes o en coches, que eran una especie como de carros de madera cargados por indígenas, donde se transportaban a dos o tres personas, ¿no? Principalmente los hacendados, que tenían sus unidades productivas en el interior de la península de Yucatán. Primero como estancias ganaderas, luego como estancias agrícolas y luego como las haciendas, tal como se conocieron en el siglo XIX y a principios del XX, no solo en Yucatán, sino también en el resto del territorio mexicano, en función de las actividades que desarrollaran, ¿no? Ya fuera en nequén, caña de azúcar, arroz, maíz, etcétera, ¿no? Ya dependiendo de la especificidad en cada región. Entonces, esto como antecedente para presentar que el hecho de la necesidad igual de las comunicaciones, tanto en traslados de productos, de viajes, de comunicaciones por diversas situaciones que se presentan que se han presentado a través de la historia, ¿no? Y también como una actividad cotidiana. En la parte norte del mapa igual podemos ver unos puntos que son las vigías, que eran las torres por donde también se tenía control de las actividades comerciales marítimas y también sirvieron como espacios de corrupción para el contrabando de diversos productos, ¿no? Por vía marítima, que entraban por otras rutas a territorio yucateco. Esto nos lleva a colación también a hacer la primera vinculación con las enfermedades epidémicas. Tomando un texto de Asa Briggs sobre las epidemias de cólera durante el siglo XIX, las pandemias de cólera que se presentaron en esa centuria, incluso presentaron algunas durante la década de los 90 en el mundo. Hay una cita que es muy importante, una cita textual que puse en la presentación, ¿no? En la que se destaca que una epidemia, en este caso se habla del cólera, pero se puede aplicar incluso ahora en tiempos de COVID, ¿no? Una enfermedad ataca a los pueblos, a multitudes de hombres más que a pobladores esporádicos en las zonas despobladas. En Asia y en África se le creía una enfermedad de las grandes arterias del comercio, ya que escogía casi invariablemente los mejores caminos para la invasión terrible. Igual que el hombre viaja a lo largo de las carreteras de pueblo en pueblo, gradualmente, y ataca primero al más populoso y comercial. Durante sus visitas a un país no infectado, escoge el puerto principal o el pueblo fronterizo, y de ahí toma la arteria más frecuentada para llegar a las ciudades más grandes. Esto lo citó a Briggs en un texto que originalmente se publicó en 1961 en inglés y que posteriormente la revista Ciencia y Desarrollo del CONACYT lo tradujo para un número en 1977. Entonces esto es importante porque, bueno, aquí podemos ver cuál
una primera vinculación de las cuestiones de las vías de comunicación, ahorita en general, con las enfermedades, sobre todo las enfermedades epidémicas, y qué rutas se van siguiendo. Y aquí tenemos un primer ejemplo de la epidemia del cólera en 1833, cómo se propagó por territorio mexicano, principalmente por puertos, La Habana, Nueva Orleans, va entrando por el Golfo de México y de acuerdo a las rutas comerciales, a los caminos comerciales, de diversos caminos que habían y que hay en el territorio que actualmente es la República Mexicana, pues bueno, esta se empezó a propagar a diferentes puntos del territorio, ¿no? Tanto al norte, en el centro, y en el caso de la península de Yucatán, pues bueno, básicamente de Nueva Orleans, La Habana, se menciona que Campeche fue el primer punto, el primer puerto infectado, y de ahí se empezó a propagar hacia el resto de la península de Yucatán, ¿no? Se puede ver en el mapa la descripción, los meses en los meses en que se presentó la enfermedad y los principales sitios, ¿no? De acuerdo al dibujado del mapa, se puede ver brevemente, ¿no? Y en algunos se destaca en números el nombre de las localidades. En el caso de la península, bueno, pues ya mencioné la cuestión de Campeche a Mérida, pero bueno, yo sostengo una hipótesis de que la transmisión fue simultánea, ¿no? Porque también hay que considerar al norte de la península de Yucatán, pues obviamente las vigías, que eran los sitios de control también marítimo, pero que también los vigías eran susceptibles de ser corrompidos para permitir el paso de productos para el contrabando, ¿no? Esto pues obviamente con la finalidad de evitar el pago de impuestos de muchos de los productos que se comerciaban en aquella época, ¿no? Y en la que incluso comerciantes, empresarios de esa época o autoridades políticas estaban fuertemente involucrados. Entonces, muchas de las cosas que vemos actualmente en relación a esos temas, pues evidentemente pues no son novedosos precisamente. Y aquí, bueno, en este contexto tenemos ya la península de Yucatán, las rutas de contagio, ¿no? Del puerto de Campeche, que está señalado con el número 9, hacia la porción con mayor densidad de población de la península, que es el norte, y donde también se encontraría la zona nequenera, como veremos más adelante. Y vemos las vigías, ¿no? Las vigías es donde están unos triangulitos, está la vigía de Cizal, de Chuburná, de Chicxulub, de Ixil, de Telchac, Santa Clara y Tzilam, ¿no? Y los caminos por los cuales se fue propagando la epidemia, ¿no? La división política por partidos en aquella época, los meses de aparición y el tiempo de duración de la epidemia en cada zona. Incluso en territorios más pequeños, si comparamos lo que es la superficie de la República Mexicana actualmente, vemos que las epidemias también tienen dinámicas distintas, tal como se muestra en este gráfico, ¿no? Los meses de duración y los periodos en los que se fueron presentando. Aquí tenemos otro mapa de la República Mexicana para un periodo posterior, estamos hablando de 1849, 1854. Hay que recordar que en este periodo el México independiente se caracterizó por episodios constantes de conflictos bélicos debido a la inestabilidad política que se vivió durante todo este periodo. Situación que también impactó en la península de Yucatán. Y en relación con el cólera, pues bueno, ya había mencionado que durante el siglo XIX se presentaron varios episodios pandémicos de cólera. El segundo de ellos fue el que afectó en 1833. Y aquí estamos hablando de la segunda pandemia, que se presentó entre 1849 y 1850. También hay que destacar que el cólera se convirtió también en una enfermedad endémica, lo cual propició que se presentaran determinados episodios de esas características posteriormente, ¿no? Que no necesariamente se calendarizaron dentro de una pandemia. Esto ya dependiendo de la clasificación de diversos autores que han hecho sobre diversas pandemias que se han presentado a lo largo de la historia. Y como podemos ver, existen rutas marítimas de Nueva Orleans, de La Habana, incluso de Jamaica, que es para el caso de la península de Yucatán. Y a partir de esas rutas marítimas, que eran las principales vías de comunicación, o era el contacto que se tenía hacia el exterior, ya posteriormente, pues
las rutas eran a través de los caminos que existían al interior de la República Mexicana, ¿no? Y en la península de Yucatán. Caminos lodosos, empedrados, igual peligrosos por los diversos asaltos que sufrían los carruajes, carrozas o los animales de carga que llevaban diversos productos para comerciar, ¿no? O para el intercambio mercantil. Pues también igual hay rutas por el Pacífico que afectaron Baja California, Sonora, y de ahí hay distribuciones para el norte de la República. Y por el lado del sur-sureste, en caso de la península de Yucatán, también hay rutas comerciales, pero también hay rutas que son trazadas por los conflictos bélicos, que también son factor de propagación de enfermedades epidémicas utilizando esas vías de comunicación. Y en el caso de Yucatán, como podemos ver en este gráfico, en este mapa, también hay que considerar que mientras que en territorio nacional también había una serie de conflictos ya posteriores a la invasión de los Estados Unidos y las cuestiones de las luchas constantes de los grupos ideológicos centralistas y federalistas, estamos hablando aquí de otro levantamiento que llevó al poder Antonio López Santana. En el caso de Yucatán, bueno, hay que destacar que entre 1847 y 1848 se presentó el conflicto conocido como Guerra de Castas, conflicto que duró hasta principios del siglo XX. Su periodo más álgido se presentó en esos años que señalé al principio. Y en este proceso, además de que hubieron otros además que tienen que ver con la postura de Yucatán con invasión norteamericana en el resto del territorio nacional y demás, había contacto entre los insurrectos o los rebeldes indígenas con población inglesa que vivía en Belice o en Wallis, como se llamaba en aquella época, en la que a cambio de productos alimenticios los ingleses y los indígenas mayas traficaban víveres y armas. Entonces, y en ese contexto, para 1852 se presentó una epidemia de cólera en Jamaica, y dada la actividad comercial entre Jamaica y Belice, que evidentemente eran colonias británicas, estas fueron factor de propagación de la enfermedad al resto de la península de Yucatán por el lado del oriente, es decir, por Chan Santa Cruz, Peto, Valladolid, Espita, etcétera, ¿no? Que esto va a coincidir con el avance de tropas hacia la ciudad de Mérida. Y por el otro lado, hubieron episodios entre 1850 de cólera empalizada en el puerto del Carmen y algunas noticias de amenazas de enfermedades en Campeche, ¿no? Episodios que se conocieron como colerina o cólera chico. Esto debido a los episodios que se estaban presentando en el resto del país entre 1849 y 1850. Entonces aquí estamos hablando de dos vías. Una, que es la vía de las comunicaciones y el intercambio comercial, y la otra, las rutas utilizadas por tropas indígenas y también por tropas que están en conflicto por las cuestiones de la imposición del centralismo como forma de gobierno en el país, ¿no? O sea, los distintos movimientos bélicos que se presentaron también propiciaron este tipo o tuvieron como consecuencia también la propagación de enfermedades. Entonces, por eso es importante hacer la vinculación de ese tipo de variables. En ese sentido, durante este periodo, estábamos hablando ya de la difusión de las enfermedades a través del intercambio comercial. Vimos también por episodios bélicos. Pero este intercambio comercial de productos, principalmente de materia prima, dónde se producían o cómo se generaban, a falta de industrias como las que conocemos ahorita, o de productos que se producían a través de las diversas fábricas textiles que son propias de la revolución industrial y demás, que para el caso mexicano llegarían posteriormente. Aquí estamos hablando que los principales productos de exportación eran materias primas. Entonces, los principales sitios de producción se encontraban en las unidades productivas. Unidades productivas como estancias ganaderas, haciendas, pequeños ranchos, y posteriormente las grandes haciendas, ¿no? Que también fueron concentrando este tipo de actividades y que también fueron concentrando a la población de los diversos territorios o regiones del país.
En el caso de Yucatán, las unidades productivas irían evolucionando a lo que fueron a lo que posteriormente serían las grandes haciendas enequeneras, pero que a mitad del siglo XIX estas ya existían y tenían otro tipo de actividades, principalmente el maíz, la ganadería, etcétera, ¿no? Esa es una imagen de Philip Catherwood, dibujante que acompañó a John Lloyd Stephens, viajeros que estuvieron en la península de Yucatán durante la década de 1840. Y este dibujo me parece que es de una hacienda de Xcanatún, que creo que se encuentra actualmente en el estado de Campeche, si la memoria no me falla, ¿no? Aquí sí ando jugando un poco con ese tipo de datos, ¿no? Pero aquí lo interesante es el dibujo, que es un dibujo de la época. A partir de esto, pues bueno, tenemos que, conforme viene la evolución histórica en el país, en este proceso de periodos de inestabilidad, hay esfuerzos por tratar de estabilizar el país. Están los ejercicios de las leyes de reforma, luego interrumpidos por la revolución, perdón, por la invasión francesa, y luego con el restablecimiento ya de la República por Benito Juárez. Benito Juárez fallece y bueno, hay toda una serie de procesos que dan pie al surgimiento del porfiriato, ¿no? Entre 1877 y 1910, que es el periodo de mayor estabilidad del país en ese momento y en el cual hay una imperiosa necesidad de entrar a los procesos de desarrollo y a las exportaciones de las materias primas que existían y que existen en el país, ¿no? Lo cual significaba también el acuerdo y la vinculación con empresas de países de primer orden como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay toda una cuestión de desarrollo a nivel regional en el país que va a incidir también en la generación de infraestructura de comunicación tanto marítima como terrestre, en la que el ferrocarril va a jugar un papel fundamental, ¿no? En ese sentido, durante este periodo, mitad del siglo XIX, la península de Yucatán, que era una sola entidad como tal, se separa y esta queda conformada por los estados de Yucatán y de Campeche. Y en 1902, 1903, hay una separación del estado de Yucatán en la cual, posterior a la finalización de la guerra de castas, se conforma el territorio de Quintana Roo, que años después se convertiría en un estado de la federación. Entonces, en este contexto de separación de la primera fragmentación de la península de Yucatán y acorde también a estos procesos y a este contexto que se está experimentando en el país, se van desarrollando diversos proyectos al respecto, ¿no? En el caso de la entidad campechana, se plantean proyectos de colonización, es decir, hay que poblar la entidad para que se puedan cosechar, cultivar, etcétera, todos los productos del interior, ¿no? Del interior del estado de Campeche, el arroz, el azúcar, la miel, etcétera, ¿no? Por otro lado está el desarrollo de la industria naval, la construcción de navíos, la cual se va a ver interrumpida cuando las principales industrias son trasladadas a Puerto México, lo que actualmente es Coatzacoalcos, a finales del siglo XIX. Aquí podemos ver una imagen de los astilleros navales de Lerma. Esta imagen me parece que es de principio del siglo XX. Y los astilleros originalmente se encontraban en el barrio de San Román del puerto de Campeche. En ese sentido, la otra actividad vinculada a estos procesos fue el corte y la exportación del palo de tinte, principalmente en la zona de la Laguna de Carmen, aunque también se cortaba en zonas cercanas al estado del municipio de Campeche y en zonas cercanas a lo que es la Ría Celestún actualmente, lo que es el estado de Yucatán, la imagen del CICI, ¿no? Del Centro de Investigaciones de Yucatán. El palo de tinte es madera, es un árbol, tintoria, es decir, servía para tintes, para muebles, para ese tipo de productos, ¿no? Y cuando ya los tintes empezaron a ser sintetizados, pues esta industria fue decayendo poco a poco. Esto básicamente para el estado de Campeche.
Y en el estado de Yucatán, entre 1870 y 1915, incluso un poco posterior, bueno, vino el auge de la industria enequenera, ¿no? La cuestión del enequén, que fue desplazando otras actividades agrícolas que se presentaban en las unidades productivas. Los hacendados yucatecos le apostaron todo a la fibra del enequén y establecieron diversos vínculos con diversas empresas estadounidenses para la exportación de este producto, ¿no? Que aparte fue una de las principales banderas también del porfiriato. No solamente, o sea, el impacto no solamente fue a nivel, el interés no era nada más a nivel estatal, sino también a nivel federal, ¿no? En un periodo de la federación ya estaba empezando a penetrar paulatinamente y a tener más injerencia en las políticas de cada uno de los estados de la República Mexicana, ¿no? Y el Enequén es uno de los productos, es una de las insignias también para el desarrollo de la entidad y de la entrada y de la participación del país en estos procesos de desarrollo que se estaban presentando, ¿no? Donde al mismo tiempo se estaban viviendo procesos vinculados al imperialismo tanto en el continente asiático como en el continente africano, ¿no? Que son contextos muy importantes también para explicar la propagación de enfermedades. ¿Por qué? Porque en este sentido, con todo este desarrollo, pues evidentemente había que desarrollar más las redes de caminos al interior, ¿no? Y es donde viene el auge y la construcción de vías de ferrocarril en todo el territorio nacional, ¿no? Y en el caso yucateco, pues evidentemente no fue la excepción. Aquí en esta imagen es la vinculación de estas vías pequeñas de ferrocarril, que más bien eran de decabil, es decir, que son carros que transportaban el enequén de las haciendas hacia Progreso para que esas fueran exportadas. Y aquí vemos imágenes también del enequén. Aquí vemos los decabiles, donde después de que raspaban la fibra, la preparaban ya lista para exportar, bueno, se transportaban en este tipo de carros para ser llevadas a Mérida y de ahí transportadas a Progreso por vía ferroviaria, ¿no? Aparte de los vagones que se construían para comunicar a las ciudades con diversos poblados de la península, tal como sucedió también en otras entidades del país. En ese sentido, pues obviamente una de las consecuencias o uno de los efectos de todo este proceso es la modernización. Entonces, ¿cómo se ve la modernización? Así como en el centro del país viene el desarrollo o el crecimiento de las grandes ciudades como México, Monterrey, tanto Guadalajara, bueno, hay proyectos de modernización para la ciudad de Mérida, ¿no? El adoctrinamiento de calles, los postes de la electrificación, la construcción de grandes residencias, grandes avenidas, como Paseo Montejo. Aquí podemos ver una imagen de lo que actualmente es el Palacio G. Cantón, que es un museo. Y también en un contexto en el que también había que estar a la par, obviamente, con los países de primer orden, ¿no? Para mostrar el grado de desarrollo que se estaba teniendo, ¿no? Y la modernización sobre todo en poblaciones urbanas, que eso también es importante para explicar algunos padecimientos. Tenemos una imagen también para el caso de Campeche, el puerto de Campeche, principios del siglo XX, y vemos ya el tranvía, los postes de luz, como la llegada de la nueva modernidad, ¿no? Y bueno, la comunicación, las vías ferroviarias, esta es la entrada al puerto de Campeche por el barrio de San Francisco, es una imagen de principios del siglo XX. La estación de tren de ferrocarril actualmente es una escuela en el barrio de San Francisco, barrio de la Ermita, en el puerto de Campeche. Que aquí también hubo un proyecto a partir de las ramificaciones del ferrocarril en la península que se conoció como ferrocarril campechano, es decir, la idea de comunicar al puerto de Campeche al interior de la entidad a la zona chenera, ¿no? Que es la zona que está en conjunto con el estado de Yucatán, pero cuyo tramo nada más abarcó 19 kilómetros y solo llegó hasta la hacienda de Guayamón, que está cercana a la ciudad de Campeche. Tenemos una imagen de tranvías de la ciudad de Mérida también. Digo, yo puse ejemplos de la ciudad de Campeche, pero también lo puedo haber puesto para el caso de Mérida, porque aquí lo que
Lo que me interesaba era señalar cómo de alguna manera estos procesos que se describen en los libros, artículos, en cuanto a la investigación histórica, pues cómo se ve reflejado en la entidad, ¿no? Para explicar todos esos procesos de los que estamos hablando en esta presentación. Vimos el puente de la Ría de San Francisco en Campeche, la comunicación del tranvía que va comunicando a los diversos barrios de la ciudad y que también sirven y que también fueron causa de propagación de enfermedades, pero que al mismo tiempo también facilitaba la aplicación de vacunas, como por ejemplo la viruela durante la década de los 90 de fines del siglo XIX. Y al respecto, pues bueno, ya que estamos hablando, hablo a grosso modo de la cuestión del ferrocarril. Bueno, el proyecto en Yucatán, estamos hablando de un periodo entre 1875 a 1912 y los principales concesionarios para la construcción de estas vías, ¿no? En su mayoría, pues fueron hacendados enequeneros. Obviamente participantes e interesados en el desarrollo, tanto en la entidad y obviamente en el desarrollo de cada empresa, ¿no? Aquí estamos hablando también de intereses tanto políticos, personales, comerciales, etcétera, ¿no? Y en esto hay N cantidad de publicaciones que han hablado de estos temas, ¿no? Pero aquí, pues, para entender cómo se presentó este proceso, un proceso que inició en 1875, o sea, poco antes del Porfiriato, cuando el Enequén ya estaba empezando a convertirse en esa principal actividad y que finalizaría hasta 1912, ¿no? Que es cuando se ven ya las principales ramificaciones. Un proceso de más de 30 años aproximadamente, casi 40, diría yo, a ojo de buen cubero. Y aquí se ve las cartas de los trazados de ferrocarriles en los caminos de la provincia de Yucatán, ¿no? Los principales puntos. Y aquí es como quedó aproximadamente de acuerdo al planteamiento, ¿no? De cuanto a las concesionarias. Cómo une a los principales poblados de Yucatán. Vemos la comunicación al estado de Campeche. Del estado de Campeche posteriormente se trató de una ramificación que es la que ya que comenté como... Y lo que está encerrado en gris es la zona enequenera, la zona de mayor desarrollo de Yucatán. Pero la comunicación a los principales poblados, Campeche, Izamal, Espita, Valladolid, Tizimín, zonas ganaderas, ¿no? Y las demás principalmente zonas enequeneras, ¿no? Pero de alguna manera tratar de conectar al estado de Yucatán e incluso a otras entidades, ¿no? También como parte de un proyecto tratar de comunicar, de establecer mayores vías de comunicación en el país, ¿no? Pero también hay cuestiones muy particulares, ¿no? Y estas obviamente enfocadas a actividades productivas. Una imagen de las vías de ferrocarril que comunicando Mérida con el puerto de Progreso, que es el destino final, hablando en perspectiva comercial, ¿no? Y bueno, ya vimos las rutas también para el desplazamiento de personas a diferentes puntos, ¿no? Que ahora ya es más común, obviamente, por vía terrestre, por vehículos, por ADO, por autobuses, perdón, ya dije una marca, la fuerza de la costumbre, ¿no? Y bueno, y ya con todo esto, la relación con enfermedades, es decir, toda esta modernización, si la vemos de un lado positivo, pues bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Mayor productividad, mayores divisas, mayores ingresos, pero también tiene efectos en la población que también pueden ser negativos, ¿no? Una, la propagación de enfermedades epidémicas, por ejemplo, la fiebre amarilla durante el Porfiriato fue una enfermedad que se atendió, que se trató de combatir incluso al principio de la Revolución Mexicana. Esto también tratando de responder a una agenda internacional impuesta por los Estados Unidos para salvaguardar sus puertos, ¿no? Sobre todo Nueva Orleans. Entonces, obviamente, había toda una política en los puertos de aplicación de cuarentenas y de revisiones de sanidad marítima para evitar los casos de fiebre amarilla, ¿no? Una enfermedad en ese aspecto muy mediática, pero no con muchos casos en comparación con otras enfermedades. En la República Mexicana la principal causa de muerte en aquella época pues eran las diarreas, ¿no? Las enfermedades gastrointestinales.
principalmente en población infantil menor a 2 años, situación que se ve para el caso del estado de Yucatán, ¿no? Pero también hay que destacar enfermedades que de alguna manera que fueron también con desarrollo, como la pelagra. Si ustedes ven en el gráfico, la pelagra tiene un número importante de decesos entre 1902 y 1911. Y la pelagra es una enfermedad que se presentó con mucha frecuencia en las haciendas henequeneras. Hay que recordar que la población indígena fue prácticamente acasillada en las haciendas con los mecanismos de deuda, indígenas que abandonaron sus pueblos y que se concentraron en las unidades productivas. Si nosotros vemos los cuadros demográficos de población en ese momento, había personas, o más bien la mayor parte de las personas estaban concentradas en unidades productivas más que en los pueblos. Situación que empezó a cambiar a partir de 1915, 16, cuando empezó a cambiar la legislación con respecto a los mecanismos de endeudamiento en las haciendas henequeneras, ¿no? Que es un tema mucho más amplio, ¿no? Pero retomando la cuestión de la pelagra, aquí qué sucedió. Hay que recordar que en estas haciendas, al concentrar la actividad en un solo producto, que fue el henequén, los indígenas mayas, que se dedicaban también al autoconsumo, sus productos los producían en las milpas. Entonces, prácticamente al ir cercando estas milpas, en esas milpas, los productos que se sembraban y que luego se recogían para el autoconsumo, eran productos que tenían el balance energético equilibrado para los indígenas y en general. Estamos hablando de productos como verduras, frutos, legumbres, etcétera, ¿no? Por un lado. Entonces, se les elimina prácticamente la oportunidad de producir estos productos, entonces presentan deficiencias vitamínicas. Aparte de todos los problemas vinculados a la malnutrición, a la desnutrición, etcétera, ¿no? Y una de las consecuencias fue la pelagra, que es un padecimiento que se debe a la deficiencia vitamínica, principalmente de niacina, como se actualmente. De sus efectos producía alteraciones del estado mental y que llevaba a muchas personas al suicidio. Gran parte de los casos de suicidio que se reportaron en las estadísticas de este periodo generalmente estaban asociados, posteriormente estaban asociados a la pelagra, ¿no? Entonces, esa es una enfermedad que no es epidémica en sí, como vemos con COVID, como vimos con cólera, con viruela, pero que es una enfermedad que pudiera ser considerada como consecuencia de estos procesos de desarrollo y que en esos procesos de desarrollo pues está obviamente el desarrollo de vías de comunicación como el ferrocarril, ¿no? Aquí volvemos a ver otro cuadro donde vemos el lugar de las causas de fallecimiento, vemos episodios de sarampión en 1912, el paludismo o la malaria que también es una de las principales causas de muerte en el país. Pero entonces aquí la pregunta era, ¿por qué se le daba más atención a la fiebre amarilla y no al paludismo, cuyo mecanismo era similar en cuanto a la presencia de un vector, es decir, un mosco que te inocula un agente infeccioso que puede ser un virus o un parásito o una bacteria, dependiendo de la enfermedad, y que propiciaba y que ocasionaba una mortalidad muy elevada. Aquí también entramos a una cuestión en cuanto a los criterios para determinar qué enfermedad tiene que ser considerada asunto de salud pública o a qué agenda se está respondiendo para considerar la importancia de una enfermedad más allá del número de casos, más allá de las comorbilidades y más allá de los índices de mortalidad, ¿no? Pero vinculadas obviamente a todos esos procesos de desarrollo que se han presentado. Ya por último, en este mapa vemos la propagación de la influenza entre 1918 y 1919 en el estado de Yucatán. Y aquí que destacamos lo que señalé, uno de los efectos del desarrollo de vías de comunicación es también la mayor propagación. Ahora ya sabemos que las enfermedades incluso pueden propagarse a través de los aviones, que es una de las principales vías de comunicación que hay a nivel mundial. En esta época estamos hablando, por un lado, de la comunicación marítima, pero
también hay que destacar la comunicación ferroviaria. Y aquí vemos en este mapa, la parte que está encerrada es la zona enequenera. Vemos el trazado de, de las vías férreas y de los decaviles, es decir, de las haciendas. Y vemos los números que son los poblados del estado de Yucatán, donde se presentaron los episodios de influenza. Entonces, si nos damos cuenta, vemos que la zona con mayor números es la zona enequenera y son los puntos donde están pasando las vías de ferrocarril y los decaviles. Entonces, a partir de esto, pues bueno, lo importante a destacar en esta plática era la relación que hay entre el desarrollo, las vías de comunicación y las epidemias. Aquí no me detuve a hablar tan al detalle de una epidemia, cuáles son las causas, los síntomas, cómo se propagan y cuestiones de impacto demográfico, social y demás, que podría yo contestar algunas ahorita en la sección de preguntas, ¿no? Aquí era mostrar más o menos a grosso modo este tipo de variables, cómo se vinculan y cómo también sirve para proyectos de investigación y para entender procesos históricos como estos, ¿no? Incluso hacer paralelismos con epidemias como la que estamos viviendo con COVID-19, cómo debemos ampliar el horizonte de estudio, el horizonte de razonamiento para identificar diversas temáticas que se presentan, ¿no? Evidentemente hay otras por el impacto que tiene que ver también con la salud mental y otras, ¿no? Pero bueno, no se podría abarcar todo en una presentación. Muchas gracias. En 1918. Agradecemos a nuestro invitado su excelente presentación. Doctor, si me permite, voy a leer algunos comentarios que han llegado a los chats de las diferentes páginas. Yolanda López Ordaz, excelente ponencia. Saludos desde Tapachula, Chiapas. Sus amigos de la Fundación Jesús García Corona. Rosa María Licea Garibay, excelente charla. Gran trabajo del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias por esta iniciativa. Francisco Pérez Miguel, muy bien. Carlos Alcalá. Y tenemos por acá otro. José Antonio Ruiz Jarquín, felicidades, excelente tema. Pacha González, pues mucho de lo que vivimos hoy. Gracias por la información. Estos son los comentarios que llegaron hasta este momento, doctor, a los chats de las páginas en Facebook. Si usted quisiera comentar algo. Llegó otro doctor, Ángeles Tapia Gómez, igual, una felicitación, excelente charla, Carlos Alcalá. Bueno, pues gracias por los comentarios, por las felicitaciones. Algunos conocidos, muy buenos amigos, entrañables amigos, amigas que también están echando porras, se les agradece, ¿no? Y a los que tuvieron la oportunidad, pues, de ver la charla, pues espero que les haya servido y que les sea útil, ¿no? Para cuestiones de investigación o incluso como cuestión cultural, de cultura general, ¿no? Siempre es útil saber este tipo de temas y es la parte que a mí me gusta de la historia, ¿no? Que te permite establecer cómo muchas cosas que vivimos actualmente, pues, no son tan actuales, ¿no? Digo, valga la contradicción, ¿no? O sea, hay cosas que ya sabían, son procesos que se han presentado en otra ocasión, ¿no? Evidentemente con contextos distintos, ¿no? Claro, así es. Llegó una pregunta, doctor, del maestro Román Moreno. ¿Cuál fue el impacto de esos procesos en los conflictos de los pueblos originarios de la región? Ok. Aquí, dependiendo del impacto que se quiera hablar, pues se puede hablar de impacto demográfico. Evidentemente, cuando se habla de impacto demográfico, pues estamos hablando de que a mitad del siglo XIX, 3/4 partes de la población pues era indígena en la península de Yucatán. Entonces, y estamos hablando que una epidemia, por ejemplo, como la del cólera, pues los índices de mortalidad en promedio fueron del 10%. Se hablan de conteos de 60, 100,000 fallecidos, algunos muy exagerados,
con estimaciones de una población de 500,000 habitantes para ese periodo, ¿no? Y bueno, y con respecto al gráfico que presenté con respecto a las causas de muerte, si vemos el impacto, la mayoría de los niños que fallecían por enfermedades diarreicas en ese periodo, son niños indígenas en su gran mayoría, que viven en las comunidades y en los pueblos de los municipios de lo que conocemos el estado de Yucatán, y obviamente en las zonas marginales de la ciudad de Mérida. Claro. Digo, eso a grosso modo. Claro. Doctor, llegó otra pregunta más. A ver. ¿Qué impacto demográfico tuvo la influenza de 1918 en la península de Yucatán? En el caso de la península, hasta donde se ha investigado, hay que destacar que son resultados todavía previos. Aproximadamente se habla como de 3,000 fallecidos. Es una estimación, ¿no? De los cuales 1,500, más o menos la mitad, se presentaron en la ciudad de Mérida. Ok. Pero de hecho hay todavía investigaciones en curso al respecto. De hecho, aprovechando que está la doctora América Molina, ella tiene una alumna del doctorado de Historia en el CIESAS que se hace una tesis al respecto. Entonces ya próximamente tendremos mucho más datos con más detalle, ¿no? Aquí fueron datos bastante generales, ¿no? Y que forman parte de un texto que se va a publicar próximamente, de un libro que tiene que ver con influenza, que fue coordinado tanto por el CIESAS como por la ENA, coordinado por la doctora América Molina y la doctora Lourdes Márquez, ¿no? Claro, ok. Perdón, doctor, se me olvidó comentarle que, bueno, esta pregunta vino de José Antonio Ruiz Jarquín, Okay. Y precisamente América Molina del Villar le extiende una gran felicitación. Muchas gracias. Por esta presentación, doctor. Gracias, América. Pues hasta este momento son todos los comentarios y las preguntas que han llegado. Pues no queda más, doctor, que agradecer infinitamente su participación en esta charla de café que todos hemos disfrutado. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues muchísimas gracias también a quienes nos han estado escuchando en esta transmisión. Agradecemos, por supuesto, por sumarse a las transmisiones de este ciclo a la red de espacios culturales y museos ferroviarios. Los invitamos a que sigan la transmisión de la siguiente charla de café de este ciclo el próximo miércoles 31 de marzo a las 12 horas. La ponencia se titula A 100 años de la huelga ferrocarrilera de 1921, que será impartida por la maestra Ingrid Evergenji. Los esperamos. Que pasen todos una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, doctor.